¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Barco, director de Lenguaje Perú, y hoy estoy contento porque tenemos nuestra última entrega, la última entrega del seminario que abrimos en enero, en el 2021, dedicado a estudiar y a reflexionar sobre la literatura norteamericana. Como ustedes saben, los que ya vienen escuchando estos seminarios, ya saben ustedes, pues, que venimos ya en nuestra cuarta jornada. La primera clase que tuvimos, el primer seminario que ofrecimos, ustedes se acordarán que fue dedicado a Herman Melville. Luego tuvimos otro seminario dedicado a William Faulkner y luego tuvimos otro seminario dedicado a Emily Dickinson. Entonces hemos ido de alguna forma estudiando a cada autor, y hoy día vamos a estudiar a uno de los también padres fundadores de la literatura norteamericana. Y qué mejor manera que cerrar en realidad este seminario dedicándole la última jornada a Mark Twain, ¿no? Mark Twain, que es un autor muy célebre, muy conocido dentro de la literatura ya en todos los ámbitos. Entonces vamos hoy día a conversar sobre ese autor, y antes de empezar les voy a contar algunas cosas sobre su vida. Luego vamos a hablar sobre sus dos obras más importantes, que son Huckleberry Finn y Tom Sawyer, ¿no? Saludos a todos los amigos que están conectándose a la transmisión. Ya saben ustedes que estamos transmitiendo desde Lima, Perú, y estamos ofreciendo estos seminarios para que cualquier persona interesada en saber más de literatura norteamericana tenga más ideas y más reflexiones sobre todo este ámbito. Entonces, Mark Twain, primero, saben ustedes que en realidad su verdadero nombre era Samuel Clemens. Y este es un personaje que ya desde muy joven se va a dedicar a la literatura, pero antes va a también tener toda una vida muy típica de un norteamericano que tiene que trabajar en muchas cosas. Recordemos, por ejemplo, a Thomas Edison, que también tuvo en realidad muchos trabajos antes de dedicarse netamente a inventar y hacer patentes. Entonces Mark Twain también va a tener otras actividades, otros oficios. Va a ser carpintero, va a tener alguna fábrica, va a tener todo tipo de comercio, pero su vida la va a dirigir básicamente hacia la literatura. Si ustedes buscan en internet, van a ver cómo él logra tener un espacio, una casa, donde se dedicaba a escribir y donde tenía todo un espacio solamente para dedicarse a hacer sus obras. Hablamos de un escritor que, según Hemingway, que es un autor muy conocido, Hemingway, Premio Nobel de Literatura, según Hemingway, Mark Twain es el padre de la literatura norteamericana. Entonces, de alguna forma, sus obras nos van a definir mucho lo que es la literatura de ese país, especialmente la obra Huckleberry Finn, ¿no? Entonces, como les contaba, la vida de este personaje va a estar muy ceñida a la política también interior de América. Va a estar muy ceñida también a conseguir un espacio para poder crear y para poder vivir según lo que él necesitaba. Y también hacer una literatura muy prolífica, muy larga, donde también va a tener una relación con la política, con la religión, con otro tipo de saberes. Por ejemplo, vamos a ir por partes. Por ejemplo, en las ideas políticas, les voy a leer un fragmento de lo que él una vez escribió en un diario, en el New York Herald, el 15 de octubre de 1900. Él escribe esto, él manda esta carta sobre un tema que es muy, muy típico de los norteamericanos, ¿no? Norteamérica es grande, ya que también conquista otros países y de alguna forma hace un imperio. Y Mark Twain, que es un escritor que sabía y leía también la realidad de su tiempo, escribe lo siguiente. Dice: yo solía ser un encendido imperialista. Quería que el águila norteamericana fuera gritando sobre el Pacífico. ¿Por qué no desplegar sus alas sobre las Filipinas?, me preguntaba. Me decía a mí mismo: aquí hay un pueblo que ha sufrido durante 3 siglos. Podemos hacer que sean tan libres como nosotros, darles un gobierno y un país propios, poner una miniatura de la Constitución de los Estados Unidos flotando en el Pacífico, comenzar una flamante nueva república que ocupará su lugar entre las naciones libres del mundo. Me parecía una gran tarea a la cual nos habíamos dedicado, ¿no? Ahí Mark Twain habla un poco de ese ideal muy propio del norteamericano, que es la expansión, que es la conquista, ¿no? Ir abrazando a otros países, de repente haciéndoles deudas,
con la intención de ir dominando sus espacios políticos. Y luego sigue, pero he pensado un poco más desde entonces y he leído con cuidado el Tratado de París, que puso fin a la guerra hispano-estadounidense, y he visto que no tenemos la intención de liberar, sino de subyugar al pueblo de las Filipinas. Hemos ido allí a conquistar, no a liberar. Debería ser, creo yo, nuestro placer y deber el hacer a aquella gente libre y dejar que traten sus cuestiones domésticas a su manera. Y por eso soy antiimperialista. Estoy en contra de que el águila se ponga sus garras en cualquier otra tierra. Entonces, vemos un poco que Mark Twain tiene unas ideas que, a pesar de ser muy americanas, el americano laborioso que quiere hacer su empresa, que quiere trabajar, que quiere tener, digamos, tierras, propiedades y seguir creciendo en un ámbito material, ¿no? A pesar de ello, él critica también un poco ese espíritu norteamericano, hablando de la metáfora del águila, ¿no? Él no quiere que el país donde él vive sea un país que de alguna forma sea invasivo con los demás, cosa que la política norteamericana tiene hasta la actualidad, ¿no? Ahora, en las ideas religiosas me parece interesante abordar algunas partes que son sus aforismos. Ustedes saben que Mark Twain es conocido por hacer novelas, pero también él tenía una parte, sobre todo desde el humor, donde criticaba bastante las religiones y hablaba mucho sobre el ser humano. Y hay una parte que dice, ¿no? Dice, por ejemplo, este aforismo. ¿Qué es un aforismo, por cierto? Un aforismo es de alguna forma un pensamiento expresado de forma breve, ¿no? Tú lees una frase, por ejemplo, los que hacía Lichtenberg, que es un famoso alemán, era como algo así como poner un estado del Facebook, ¿no? Un estado de Twitter, ¿no? Algo breve, sin embargo, esencial y que encerraba muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, acá Mark Twain habla de la religión. Dice, si Cristo estuviera aquí ahora, hay una cosa que no sería, cristiano, ¿no? Y es una forma, me parece muy jocosa, de hacer una ironía sobre la propia religiosidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que Mark Twain tiene también una parte ahí crítica sobre la religión. Un libro muy interesante, por ejemplo, para esta parte es un libro que se llama ¿Qué es el hombre?, ¿no? Es un libro que Mark Twain publica de una forma póstuma, pero si ustedes leen ese libro, ¿Qué es el hombre?, es un diálogo en el cual él plantea que el hombre es una especie de máquina parecida a la de a cualquier otro animal, sino que con una capacidad diferente. Y él, por ejemplo, plantea la cuestión de que todos los animales tienen razón, ¿no? Y hay una parte muy simpática en este libro donde él hace una analogía entre las hormigas y los seres humanos, y cómo una hormiga, dentro de su razonamiento, es tan profundo y tan, de alguna forma, singular como un ser humano. Entonces, parece que la mirada de Mark Twain también es una mirada poco religiosa y más bien científica o biológica. Y bueno, eso en relación a su idea religiosa y en relación a su idea política. Pero ahora vamos a ver una parte sobre su autobiografía, porque además Mark Twain tiene un libro donde él habla sobre su propia vida y él de alguna forma escribe largamente sobre sí mismo, ¿no? Su vida, cómo él va escribiendo. Tengan en cuenta que también es muy interesante leer a Mark Twain como un gran, digamos, como una gran antena parabólica de cómo era la sociedad de ese momento, ¿no? Cuando ahora hablemos de Huckleberry Finn, cuando hablemos de Tom Sawyer, en el fondo estamos hablando también de la esclavitud norteamericana, estamos hablando de problemas como la esclavitud, problemas como la discriminación, que ya en ese momento eran palpables, como ahora también lo son. Sin embargo, Mark Twain va a ser uno de los primeros que va a ver esos problemas desde una forma literaria y les va a dibujar desde una forma más alegórica. Pero en lo que consta su autobiografía, encontré ese fragmento que les voy a leer para que vean un poco también su propia psiquis de Mark Twain. Y él dice: creo que nuestro Padre Celestial inventó al hombre porque se quedó un tanto desilusionado con el mono. Creo que siempre que un ser humano, de incluso la más alta inteligencia y cultura, emite una opinión fuera de su línea de interés particular y especial, de su preparación y de su experiencia, será una opinión de un tipo tan necio y de tan poco valor que uno podrá basarse en ella para sugerir a nuestro Padre Celestial que el ser humano es otra desilusión y que no constituye ninguna mejora considerable respecto al mono. Entonces ahí vemos
una crítica, pero desde el humor, sobre la falsa inteligencia del ser humano, ¿no? De alguna forma es una crítica sobre el humano como ser antropocéntrico, ¿no? Sino está más bien observándolo como un animal más que pertenece pues a un ciclo, a un espacio. Entonces, en Mark Twain hay también mucho del humor, ¿no? Es un humor negro. En Mark Twain vamos a encontrar mucho del humor, mucho de reírse, pero sabiendo lo que vas criticando y sabiendo lo que vas de alguna forma mostrando, ¿no? Ahora, algo interesante, como les contaba, es que las obras de Mark Twain expresan de alguna forma la propia costumbre, la propia forma de ser de los norteamericanos, ¿no? Entonces, ustedes saben que había bastante, y existe todavía, mucha discriminación y mucho racismo. En ese sentido, encontré algo muy interesante sobre cómo hace poco se volvió a publicar las obras de Mark Twain, pero quitándole algunas palabras, algunas jergas, que de pronto sonaban demasiado racistas, ¿no? Y les voy a leer todo un fragmento que encontré y que dice lo siguiente. Dice, en febrero, la editorial New Sound Books publicará en Estados Unidos una nueva versión de ambas obras, ¿no? O sea, Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Con una particularidad, se habrán corregido todas las expresiones que hoy resultan racistas. Nigger, que puede traducirse por negrata, desaparecerá así de los libros de Twain. Se hablará con la mayor corrección política de esclavo. También se quitará Injunt, una forma despreciativa de referirse a los indios de Estados Unidos. ¿No? O sea, acá nos están contando cómo en la actualidad, porque todavía se siguen leyendo mucho a las obras de Mark Twain, cómo en la actualidad, ustedes se dan cuenta, hay mucho tema sobre la corrección política dentro de lo literario. Entonces hay todo un tema que de alguna forma se busca lo correcto políticamente, que no ofenda a los otros. Y en ese sentido, las obras de Mark Twain las han ido, sobre todo en ediciones más recientes, las han ido purgando estas palabras que de alguna forma Mark Twain también recogía del propio argot, del propio decir, ¿no? Norteamericano. No es que de pronto él también fuera parte de ese racismo, sino también él buscaba de alguna forma reflejarlo. Sin embargo, si uno no tiene este razonamiento, al leer una obra así puede pensar que se trata de racismo. Entonces hay que de alguna forma también tomar esto con mucho cuidado, ¿no? Entonces sigo leyendo esa parte. Dice también, se quitará injunt, una forma despreciativa de referirse a los indios de Estados Unidos, una curiosa iniciativa que coincide con el éxito de la descarnada autobiografía de Mark Twain. La mojigatería del profesorado estadounidense ha conquistado con esta iniciativa alturas que producen rubor y vergüenza ajena. La idea fue de un tal Alan Gribert, responsable de lengua inglesa en la Universidad de Auburn, Alabama. Al parecer se ponía muy nervioso cuando hacía leer a sus alumnos algunos fragmentos de Twain. Muy interesante, ¿no? O sea, esto de acá, estos problemas últimos de quitarle palabras a la obra de Twain son de alguna forma políticas que están buscando profesores que a la hora de leerle a sus alumnos fragmentos de sus obras tenían problemas con las palabras que estaban ahí o las formas como estaban dichas, ¿no? Le chirriaban sobre todo los términos racistas, así que se le ocurrió limpiar todo aquello y darle esplendor. Ha realizado 219 cambios y han quedado 2 novelas nuevas, políticamente correctas, correctísimas, ¿no? Entonces, en esos tiempos donde incluso la manera de hablar de otra época produce indignación moral, se ha perdido de vista lo fundamental. La complicidad entre unos jóvenes blancos y un esclavo que pelea por conquistar la libertad resulta totalmente irrelevante frente al hecho de que todos ellos se usen las palabras nigger. El profesor Gribent la ha borrado. Con otros que siguen su ejemplo, dentro de poco la literatura será otra cosa. Impecable en su terminología e intachable en sus formas, habrá perdido una de sus verdades, las voces de sus personajes. Bueno, esto que les leí es algo muy interesante, ¿no? Cómo las obras de este autor en la actualidad están siendo a veces purgadas de palabras que pueden resultar para algunos profesores racistas o que incitan a ello. Bueno, entonces es un poco como introducción y ahora vamos a leer fragmentos de Mark Twain y de Huckleberry Finn. Ahora, es muy interesante, pensemos en esto, es muy interesante lo que dice Hemingway, ¿no? Hemingway dice que Huckleberry Finn es el inicio de la literatura norteamericana, ¿no? Y Huckleberry Finn y Tom Sawyer son 2 obras
quizás las más importantes o las más célebres de Mark Twain. ¿Las han leído? ¿Saben de qué va? ¿Saben de qué trata estos dos libros? A ver, ahora vamos a comentarlos. Bien, entonces, como les contaba, Hemingway, que es un escritor también norteamericano, muy trascendental, él explica también que la literatura norteamericana nace o tiene un padre fundacional que es Mark Twain con la obra Huckleberry Finn. Yo pongo una analogía. Ustedes saben quién fue Homero. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Mi analogía es entre la Ilíada y la Odisea y Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Si ustedes recuerdan, la Odisea trata pues de el personaje emblemático que es Ulises, ¿no? De alguna forma, un personaje que regresa a su tierra y de pronto tiene que pensar cómo volver, y además está simbolizado por la astucia. Por otro lado, la Ilíada tiene como personaje central a Aquiles. De alguna forma Aquiles representa pues la fuerza, el lado más guerrero, el lado más de la leyenda, el personaje que muere por un ideal, etc. Entonces, se dan cuenta ustedes que hay dos valores que de alguna forma también están dentro de la propia identidad griega. Si extrapolamos esa idea y la llevamos a Mark Twain, algo parecido ocurre entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Tom Sawyer sería el personaje de alguna forma más doméstico, ¿no? Es el chico estudioso, inteligente, travieso, que sería como un Ulises. Y de alguna forma, Huckleberry Finn es el chico huérfano que está viviendo con un padre que es alcohólico, que lo golpea y que además es mucho más de estar en la calle. Entonces, él sería como una especie de Aquiles. Entonces, hay de alguna forma dos personajes emblemáticos, tanto en Homero como en Mark Twain. Ahora, entrando a las obras que les cuento, Mark Twain hace estos dos libros. Primero escribe Tom Sawyer, y como les digo, es una obra donde vamos a encontrar un personaje que, a diferencia de Huckleberry Finn, es mucho más hogareño, vive con una tía, y de alguna forma tiene esa peculiaridad de ser astuto. Por ejemplo, en el primer capítulo leemos lo siguiente. Dice: Tom, silencio, Tom, silencio. ¿Dónde estará metido ese chico? Tom. La anciana se bajó los anteojos y miró por encima alrededor del cuarto. Después se lo subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales a cosa de tan poca importancia como un chiquillo. Eran aquellos los lentes de ceremonia, su mayor orgullo, construidos por ornato antes que para servicio. ¿No? O sea, ¿qué significa por ornato? Por adorno, ¿no? ¿Ornato qué significa? Algo que estaba más por adorno, ¿no? Entonces nos cuenta la escena de este familiar de Tom Sawyer, ¿no? Que es la primera parte del libro que justamente estamos comentando. Luego dice, antes que para servicio, y no hubiera visto mejor mirando a través de un par de mantas. Se quedó un instante perpleja y dijo, no con cólera, pero lo bastante alto para que lo vieran los muebles. Bueno, pues te aseguro que si te echo mano te voy a... No terminó la frase, porque antes se agachó dando estocadas con la escoba por debajo de la cama. Así es que necesitaba todo su aliento para puntuar los escobazos con resoplidos. Lo único que consiguió desenterrar fue el gato. No se ha visto cosa igual con este muchacho. Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada las plantas de tomate y las hierbas silvestres que constituían el jardín. Ni sombra de Tom. Alzó pues la voz a un ángulo de puntería calculando para larga distancia y gritó, ¡tú, Tom! Así empieza Tom Sawyer, ¿no? Su familiar, su tía lo está buscando, él no se encuentra, de seguro está jugando afuera, está haciendo amigos. Y ahora leamos cómo empieza el otro libro emblemático de Mark Twain, que es, como les digo, Huckleberry Finn. Ambos libros llevan el título de los personajes centrales de los cuales se trata, ¿cierto? Entonces, el otro libro, Huckleberry Finn, tiene una forma de empezar muy diferente, ¿no? En la anterior que les leí, ¿qué podemos encontrar de particularidades? Por ejemplo, que está narrado en tercera persona, ¿no? Es un narrador omnisciente que observa qué ocurre en la escena. En cambio, en Huckleberry Finn, el narrador es el propio personaje. Y van a escuchar lo siguiente.
No sabéis quién soy yo si no habéis leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa. Ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad, casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad. Eso no es nada. Nunca he visto a nadie que no mintiese alguna vez, menos la tía Polly o la viuda o quizá Mary. De la tía Polly, que es la tía Polly de Tom, y de Mary, y de la viuda Douglas, se cuenta todo en este libro, que es verdad en casi todo, con algunas exageraciones, como he dicho antes. Se dan cuenta, pues, que lo que les acabo de leer es una narración que tiene muchas particularidades muy interesantes, ¿no? Primero, que lo cuenta el propio personaje, que es Huckleberry Finn, este chico huérfano que lleva con su padre alcohólico, que además lo golpea, y que además vive en una choza, y se cerca de un río, y además, a diferencia de Tom Sawyer, no tiene una tía que se preocupa por él, sino está, más bien, viviendo un poco más al margen. Pero además, él narra la historia, lo que hace que este relato, que es las aventuras de Huckleberry Finn, tenga otro tipo de sensibilidad, otro tipo de impulso, ¿no? Y además, como ya nos decía Hemingway, es uno de los libros que va a hacer que la literatura norteamericana nazca. Y yo pienso que este libro, si ustedes leen todo este libro, que es Las aventuras de Huckleberry Finn, van a encontrar la historia de este personaje, donde, como les digo, con todos estos problemas que él tiene, él decide abandonar a su padre, y luego de ello se va, pues, por el Mississippi, que es un río que atraviesa, pues, una parte de la ciudad, y él se escapa como un prófugo, lo buscan, no lo encuentran, y en el camino ocurre algo muy interesante, que es que Huckleberry Finn conoce a un personaje que es Jim. Jim es un esclavo que está también, que así como Huckleberry Finn se escapa de la violencia de su padre, que lo golpea y todo ello, Jim se escapa de la esclavitud, que, como ustedes bien saben, fue un gran problema en Estados Unidos durante largos años, ¿no? Entonces, el segundo libro, que es Las aventuras de Huckleberry Finn, es interesante en muchos sentidos. Primero, porque está narrado desde el personaje, quien cuenta las historias, las peripecias, y no es un personaje, pues, academizado, es un personaje vital, es un chico de la calle que está buscando un futuro, y además es una alegoría de cómo en esa época se trataba y se vivía con la esclavitud, ¿no? Que es un problema que atravesó todo el siglo XIX, incluso todavía sigue existiendo por algunas partes del mundo, ¿no? En otras formas, evidentemente. Entonces, es una gran crítica también, porque Jim es el personaje que, pues, a Jim lo encuentra, Huckleberry viaja con su balsa de madera. Hay escenas muy hermosas donde está con su balsa de madera, pensando, mirando las estrellas, el cielo, como un fugitivo, como un vagabundo. Está ahí y luego dentro de una isla se encuentra con Jim y ambos deciden escaparse, ¿no? Entonces, en el camino les ocurren toda una serie de aventuras. Por ejemplo, se encuentran con dos vándalos también que están escapándose de la justicia, con los cuales se hacen amigos y tienen, pues, una aventura, pues, haciendo teatro o siendo amigos de otros pueblos. Entonces, a través de esta huida, a través de esta fuga de su propia vida, que podría ser muy parecida, por ejemplo, pienso, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima, nadie sabe quién es el autor, también nos cuenta de un joven, un chico que vive en Tormes y que va creciendo y que conoce a muchos autores. Algo parecido ocurre con Huckleberry Finn, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, pues, una aventura, la aventura que puede ser también la de muchos americanos. Pienso que esa novela puede ser una novela que anticipa, por ejemplo, la propia obra de Hemingway, ¿no? Que es un autor también que escribe sobre su aventura de norteamericano, pero en Europa, o la de Jack Kerouac, que escribe sobre su aventura en América, viviendo otro tipo de sueño americano, o en fin, todo tipo de aventuras y de épicas que pueden nacer del suelo americano. Entonces, Huckleberry Finn, como les digo, es una obra que, además de la esclavitud, que es un problema importante para ese momento, también habla de la amistad, ¿no? La amistad entre este joven rebelde que tiene un padre que no se preocupa por él, que tiene que buscárselas como sea en la realidad misma, y este esclavo, ¿no? Que quiere ser libre, que no quiere estar, pues, obligado a tener que ser usado de manera doméstica por dueños de tierras o hacendados. Entonces, Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain es una gran metáfora sobre la libertad, sobre la amistad, y es un gran canto en contra de la esclavitud, porque de alguna forma
al hacerse el amigo pues de un esclavo que en ese momento era pues este personaje que es Jin, nos enseña también pues que no hay diferencias entre los humanos, ¿no? Que los humanos tienen siempre un contacto con el otro más allá de las jerarquías que de pronto la sociedad puede establecer en una etapa puntual. Entonces vemos pues que estas dos obras son, ¿cómo están por ahí? Se van entrando, saludos amigos, saludos. Entonces vemos pues que estas dos obras nos hablan un poco de cómo es el ser americano, que es un ser que está en constante pues necesidad o ambición de crecer, de buscar conquistar, de buscar de alguna forma competir también, ¿no? Ahora, es muy interesante analizar que Mark Twain, por ejemplo, durante mucho tiempo de su vida quiso también tener una vida solvente, estable. Es muy interesante analizar que Mark Twain escribía sus obras por las mañanas y en las tardes se las leía a su familia. Entonces vemos que es un autor hogareño, de alguna forma, muy metido también en la crítica de su sociedad, en el día a día, pero también en una crítica que sea más profunda que ella. Y vamos a leer pasajes entonces de Huckleberry Finn. Además, Huckleberry Finn, que para muchos es ese gran libro de este autor. Otro libro, por ejemplo, de Mark Twain es uno que seguro ustedes han visto, porque es recontra conocido, ¿no? Que se llama El Príncipe y el Mendigo, ¿no? El Príncipe y el Mendigo también es otra obra de Mark Twain. Ustedes seguro lo han visto en películas, hay muchas interpretaciones donde hablan de este personaje, ¿no? que es igual a un mendigo y un príncipe que cambian de papeles y cada uno experimenta en sí mismo lo que significa vivir en la vida del otro, ¿no? Entonces vemos que Mark Twain es un gran lector de su sociedad, es un gran observador, como lo podría ser Balzac con Francia de su momento, como lo podría hacer Ricardo Palma con el Perú de su momento, como lo podría hacer Víctor Hugo, ¿no? Que también de alguna forma representa, o en Alemania, qué sé yo, Goethe, ¿no? Entonces es uno de los clásicos, porque también de alguna forma hace clásico la propia vivencia americana en ese entorno, las propias contradicciones que atraviesan en esas sierras. Y bueno, algo también que no quería olvidar es que tiene mucho humor. Yo recuerdo haberme matado de risa leyendo Huckleberry Finn, porque también se ve mucho de la belleza de la juventud en estos libros. Ese ser joven que es un ser constantemente creativo, que está buscando hacer travesuras, que está buscando vivir el día a día con inteligencia, que no han sido todavía domesticados, ¿no? De alguna forma, Huckleberry Finn también encierra ese lado salvaje que es el ser que también, por ejemplo, está en Jack London, ¿no? Ahora que lo pienso, otro autor también podría ser Jack London. Si ustedes leen, por ejemplo, La llamada de la selva, ¿no? Que es un libro muy, muy hermoso donde habla de un perro que también lo llevan a vivir pues con los que con los que trabajaban en Alaska, estos perros que trabajaban en Alaska, y también simboliza ese lado salvaje, ¿no? Jack London, otro personaje también muy en el sentido de Twain, de alguna forma, ¿no? Ahora, Twain también es como un patriarca, ¿no? Es como un patriarca que está ahí observando el propio devenir americano, como dice por ahí, es antiimperialista, porque él no cree, descree pues en el centro, en el corazón de la conquista, que está en esa idea americana de estar siempre conquistando, expandiéndose, en esa idea del imperialismo, ¿no? Que mucha gente critica hasta la fecha. Entonces, amigos, les voy a leer algunos pasajes de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer para terminar este seminario. A ver, vamos a leer unos pasajes de Huckleberry Finn. Es interesante cómo, por ejemplo, Huckleberry Finn, este personaje con Jin en la barca, encuentran la libertad, ¿no? Cómo ellos encuentran la libertad en el río
en la balsa, mirando las estrellas, pensando en sus destinos, los dos, uno huérfano y sin futuro, y otro esclavo solo por tener ese tipo de piel, ese tipo de genes, de ADN. Entonces ambos se encuentran en la libertad dentro de su propia rebeldía. Y vamos a leer algunos fragmentos de... A ver, y dice, allí el río era monstruosamente grande, con árboles altísimos y muy apretados en las dos orillas, como una muralla sólida hasta donde se podía ver a la luz de las estrellas. Miré el río abajo y vi una gran mancha negra en el agua. Fui hacia ella, pero cuando llegué no era más que un par de troncos atados. Después vi otra mancha y la perseguí. Después otra y aquella vez acerté. Era la balsa. Cuando llegué, Jin estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, dormido, con el brazo derecho colgando sobre el remo de gobernar. El remo se había roto y la balsa estaba llena de hojas, ramas y tierra. Así que lo había pasado mal. Amarré y me tumbé en la balsa junto al lado de Jin y empecé a bostezar y a estirar los brazos junto a él. Y voy y digo, hola Jin, me he dormido. ¿Por qué no me has despertado? Dios mío, santo, ¿eres tú, Jup? ¿Y no has muerto? ¿No te has ahogado? ¿Has vuelto? Es demasiado bonito para ser verdad, mi niño. Es demasiado bonito para ser verdad. Déjame que te mire, niño. Déjame que te toque. No, no, no has muerto. Has vuelto otra vez sano y salvo. El mismo Job de siempre. El mismo Job de siempre, gracias a Dios. ¿Qué pasa, Jin? ¿Has bebido? ¿Bebido? Que sí he bebido. ¿He tenido ni un momento para beber? Bueno, entonces, ¿por qué dices esas cosas tan raras? ¿Qué cosas raras digo? ¿Cuáles? Pero si no haces más que hablar de que he vuelto y todo eso, como si me hubiera ido. Job, Finn, mírame a los ojos, mírame a los ojos. ¿No te has ido? Ido yo, pero ¿de qué diablos hablas? Yo no me he ido a ninguna parte. ¿A dónde iba a ir? Bueno, mira, jefe, aquí pasa algo. ¿Yo soy yo o quién soy yo? ¿Estoy yo aquí o quién es el que está aquí? Eso es lo que quiero saber. Bueno, creo que estás aquí, sin duda, pero creo que eres un viejo chiflado. Ah, con que sí. Bueno, contéstame a esto. ¿No sacaste el cabo de la canoa para amarrarlo a la barra de arena? No. ¿Qué barra de arena? No he visto ninguna barra de arena. Le contesta Finn. ¿Que no has visto ninguna barra de arena? Mira, ¿no se soltó el cable de la balsa y bajó zumbando por el río y te dejó en la canoa detrás, en la niebla? ¿Qué niebla? Pues la niebla, le dijo Jin. La niebla que hemos tenido toda la noche. ¿Y no estuviste pegando gritos y yo lo mismo? Hasta que nos tropezamos con una de las islas y uno de los dos se perdió y el otro como si se hubiera perdido porque no sabía dónde estaba. Y no estuve yo mirando por un montón de esas islas y la pasé terrible y casi me ahogué. Dime que no es verdad, jefe, ¿no? Respóndeme a eso. Bueno, eso es demasiado para mí, Jin. Yo no he visto ninguna niebla ni ninguna isla, ni he tenido ningún problema ni nada. He estado sentado hablando contigo toda la noche hasta que te quedaste dormido hace unos 10 minutos y creo que yo también. En ese tiempo no puedes haberte emborrachado, así que lo que pasa es que has estado soñando. Dita sea, ¿cómo voy a soñar todavía en 10 minutos? Bueno, estamos disfastidiados, pero sí que lo has soñado porque no ha pasado nada de eso. Pero Hood, lo veo tan claro como... No importa que lo veas claro, no es lo que ha pasado, lo sé, porque he estado aquí todo el tiempo. Y bueno, lo que les acabo de leer es un diálogo que tienen pues esos dos rebeldes, prófugos de su realidad, de su vida, que de alguna forma, como les digo, encuentran la libertad pues en su balsa, en medio de la naturaleza, en el río Mississippi, conversando entre ellos y de alguna forma, como dice el buen Hemingway, hacen la primera partida de nacimiento de la literatura norteamericana. Y bueno, para pasar a Tom Sawyer, para que vean la diferencia entre esos dos libros. Ahora, también es muy interesante cómo, por ejemplo, al inicio de Huckleberry Finn, el propio personaje habla de la novela Tom Sawyer, ¿no? ¿Se acuerdan que les leí esa parte donde dice, para saber de mí tienen que haber leído Tom Sawyer? Entonces, es muy interesante cómo Mark Twain hace un juego de vasos comunicantes entre dos obras, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, hace Vargas Llosa cuando usa el personaje Lituma, ¿no? Lituma aparece en Lituma en los Andes, aparece en la tía Julia el escribidor, etc. Entonces, o por ejemplo,
qué sé yo, de repente Balzac también usa a veces personajes de las ilusiones perdidas, los usa también en otras novelas. Entonces es muy interesante cómo hace un juego entre Huckleberry Finn y Tom Sawyer, ¿no? Algo parecido también pasa, por ejemplo, en el Quijote, algo parecido también pasa, bueno, algo parecido, pero con sus propias singularidades, pasa en el cuento Borges y yo, ¿no? O el otro, ese cuento donde Borges habla de sí mismo, el otro Borges me parece que se llama. Y entonces hay una relación, ¿no? La relación entre la propia obra y el propio autor, o cómo se hace la literatura, que se hace también, como les vengo contando, de una retroalimentación o de un constante reciclaje. O sea, tú puedes usar tu literatura para crear otra literatura y de esa manera generar un propio universo personal, un propio universo singular. Un detalle. Y bueno, como les contaba, Tom Sawyer está narrado en otra onda, en otra temporalidad, en otro estilo. Y bueno, a ver, les voy a leer parte de Tom Sawyer. De hecho, esto yo los leí hace muchos años. He vuelto a releerlo para dar ahora el seminario. Para mí, dar estos seminarios me retroalimenta porque son libros que vengo leyendo hace años. En realidad, los que hemos ido hablando son autores que me embrujaron cuando los leí. La pasé bastante bien. Así que espero que ustedes, si no lo conocen, se animen a conocer. Ya saben ustedes que estos seminarios no terminan acá, sino terminan en que ustedes consigan los libros y puedan tener una propia experiencia y de pronto puedan conocer más literatura. Y bueno, les leo una parte entonces de Tom Sawyer y dice lo siguiente: dijo que no me dejaría marcharme solo, pero que su marido llegaría más tarde. No, pero vamos a ver un poco más arriba para que no se pierda la idea. Ya, capítulo 11 de Tom Sawyer. Adelante, dijo la mujer y obedecí. Siéntate. Me senté, me miró muy atenta con unos ojillos brillantes, va y dice: ¿y cómo te llamas? Sarah Williams. ¿Por dónde vives? Por aquí cerca. No, señora, en Hotkeville, 7 millas más abajo. He venido andando todo el camino y estoy cansadísima. Y te apuesto que tienes hambre. Voy a buscar algo. No, señora, no tengo hambre. Tenía tanta que tuve que pararme 2 millas más abajo de aquí en una granja, así que ya no tengo. Por eso llego tan tarde. Mi madre está mala y se ha quedado sin dinero ni nada y he venido a decírselo a mi tío Abner Moore. Vive en la parte alta del pueblo, me ha dicho mi madre. Yo nunca he estado aquí, usted lo conoce. No, pero todavía no conozco a todo el mundo. No llevo aquí ni 2 semanas. De aquí a la parte alta del pueblo queda mucho camino. Más vale que pases aquí la noche. Quítate el sombrero. No, dije, voy solo a descansar un rato y luego seguir. La oscuridad no me da miedo. Dijo que no me dejaría marcharme solo, pero que su marido llegaría más tarde, quizá dentro de 1 hora y media, y le diría que me acompañase. Después se puso a hablar de su marido y de sus parientes río arriba y de sus parientes... perdón, estoy leyéndoles el nuevo Huckleberry Finn, con razón que, claro, le dije Tom Sawyer, pero les acabo de leer Huckleberry Finn. Sigo entonces. Después se puso a hablar de su marido, de sus parientes río arriba y de sus parientes río abajo. Y mira, interesante esta idea, ¿no? Parientes río arriba, río abajo, cómo la gente va viviendo a nivel de lo que es la vera del río. Bueno, lo que les acabo de leer, como ya les dije, es Huckleberry Finn, que es el chico que escapa con Jean. Y les voy a leer ahora a Tom Sawyer, que es el joven que es diferente a Huckleberry Finn porque es mucho más domesticado de su casa, incluso le gusta más leer y todo ello, ¿no? Y bueno, cuando ustedes lean estas dos personalidades, van a ver con cuál se sienten más identificados, o tal vez con los dos, porque ustedes saben que la literatura nos invita pues a encontrar un espejo que a veces es un espejo que nos lleva a nosotros mismos, nos sentimos identificados con lo que leemos, así que hay diferentes formas de acercarnos a esta literatura. Y bueno, les voy a leer un pasaje de Tom Sawyer, y como les digo, contento pues de terminar mi taller, de mis seminarios, porque justo cuando estábamos pensando en hacer estos seminarios, le dije a mi grupo de staff de Lenguaje Perú, les digo, amigos, vamos a hacer un seminario de literatura norteamericana, le digo, pero tenemos que hacerlo de una forma tal que sea más interesante, así que hay que dividirlo en 2 partes. Y de esa manera se me ocurrió hacer primero la vieja guardia y poner a los clásicos y luego la nueva guardia, porque si ponemos, solo pienso en una sola plataforma todos, podría generar confusión. Así que hoy día terminamos la vieja guardia. Quiere decir que ya hemos estudiado. Ustedes pueden encontrar en YouTube, busquen, hemos hablado, bueno, hablé
en todo caso, de Herman Melville, Moby Dick. Hablé de William Faulkner, El sonido de la furia. Hablé también de Emily Dickinson, ¿no? La semana pasada, ¿se acuerdan de Emily Dickinson? Que era una chica que no le gustaba salir de su casa, que estuvo más de 40 años allí encerrada escribiendo poemas y que de esa forma ella logró generar un canon de poesía. Entonces, cierro mi temporada de La vieja guardia norteamericana. De hecho, hay muchos más escritores que ustedes pueden buscar. Por ejemplo, pueden buscar a Sherwood Anderson, ¿no? Que es el padre de Faulkner. Y a muchos otros autores más. Steinbeck y el propio Hemingway también, o John Dos Passos, o también alguien que me gusta mucho, que les recomiendo leer, que se llama Carson McCullers, ¿no? Que es una autora también muy parecida a Faulkner y que también refleja un poco ese lado norteamericano, que no es el Norteamérica que todos vemos con las luces y con la plata y con la gente que está mostrando el dinero y todo es materialista y todo es consumir y tener tarjeta de crédito, mucho dinero y tomarte una foto. No, sino es un lado mucho más contemplativo, donde vemos a gente sufriendo, viviendo muchos problemas y nos hace ver que es una realidad que se comparte, ¿no? O sea, la gente puede pensar, yo también pensaba, ¿no?, que Norteamérica es un país que tiene todo y tiene una gran potencia, sí, pero también tiene una gran pobreza. Y justamente estos escritores que estamos ahorita estudiando, algunos, como Faulkner o como el propio Twain, van a reflejar ese lado, ¿no? El lado que de pronto los escritores expresan, porque de pronto son espacios donde de pronto la opinión pública o la opinión más convencional no quiere dibujar o no quiere expresar o no quiere mostrar. Y bueno, amigos, entonces cierro mi seminario de La vieja guardia leyéndoles un capítulo de Tom Sawyer de Mark Twain. Y nada, pues contento de terminar hoy día sábado aquí en Lima. Como siempre hay un cielo grisáceo, pero contento de estar con ustedes y de transmitir un poco de la literatura norteamericana, que es tan amplia, que es tan vasta, y que además, como dice Pavese, ¿no? Pavese dice algo muy interesante, ¿no? Ayer justo leí a Pavese. ¿Quién es Pavese? Es un escritor italiano que es muy famoso por su poesía, ¿no? Ese famoso verso que dice: vendrá la muerte y tener tus ojos, ¿no? Pero además él, le recomiendo leer su parte, que son sus diarios. Y ahí él explica que la literatura norteamericana tiene algo muy interesante, que es que todos los norteamericanos son como escritores que están buscando activamente formas tanto de mostrar la innovación del propio movimiento norteamericano y de expresarlo, ¿no? Es como que el espíritu norteamericano, en cuanto a su literatura, está constantemente buscando reinventarse y generar algo nuevo que vaya de la mano con la propia vida norteamericana y esa idea de estar constantemente en una especie de competencia o mejora. Entonces, si analizamos las novelas que hemos ido leyendo, en todos estos escritores vamos a encontrar, por una parte, algo muy rico, ¿no? Que es una literatura moderna, que está expresada en construcciones innovadoras, que está expresada en construcciones que nos desafían, ¿no? Herman Melville, por ejemplo, Moby Dick, tú lees ese libro y wow, es un libro que nos expresa casi una enciclopedia sobre la ballena, pero en el fondo es también ese deseo de capturar, ese deseo, esta ambición humana de, a veces, como decía Shakespeare, dejarlo todo por un sueño que a veces te hace perder lo que ya tienes ahora. Entonces te lleva a un futuro. O Faulkner, ¿no? Que quiere destruir el tiempo, pero lo destruye innovando creativamente en la estructura, ¿no? O sea, pensemos que la novela, y esto es el aporte de la novela moderna, es también una maquinación, una construcción lúcida, donde se puede ir armando formas, armando propuestas, y en eso también los norteamericanos aportan. La siguiente semana vamos a empezar todo el ciclo de la literatura norteamericana, de la nueva guardia, y vamos a ver autores que son también muy experimentales, ¿no? Como por ejemplo David Foster Wallace, o el propio Philip Rook, o vamos a ver también, me parece, a Salinger, que Salinger me parece más clásico, pero también tiene algo interesante, ¿no? Pienso también que Salinger, sobre todo el guardián entre el centeno, podría ser un libro que se desprende de Huckleberry Finn, ¿no? Huckleberry Finn, de Mark Twain, que les acabo de contar, este chico rebelde, que es muy parecido al chico rebelde de El guardián entre el centeno. O sea,
la idea del joven rebelde nace de la pluma de Mark Twain, ¿no? Y bueno, amigos, entonces todo este preámbulo para leerles una parte final de Tom Sawyer y nada, estar contento de poder transmitir la vieja guardia norteamericana. Como les digo, son apuntes breves porque en realidad son temas muy amplios que nos podríamos pasar todo un año, 2 años simplemente estudiando Moby Dick y no terminaríamos, no nos agotaríamos porque son temas muy profundos y que de hecho se pueden usar para hacer nueva literatura y para seguir reflexionando el quehacer literario, ¿no? La ontología creativa de la literatura. Porque pensar la literatura es crear la literatura y no se puede crear literatura sin reflexionarla antes. Y bueno, amigos, les leo entonces el capítulo de Tom Sawyer. Y dice, capítulo 6. La mañana del lunes se encontró Tom Sawyer afligido. Las mañanas de los lunes la hallaban siempre así, porque eran el comienzo de otra semana de lento sufrir en la escuela. Su primer pensamiento en esos días era lamentar... ¿Puedo tomar un poco de agua? Su primer pensamiento en esos días era lamentar que se hubiera interpuesto un día festivo, pues eso hacía más odiosa la vuelta a la esclavitud y al grillete. Tom se quedó pensando. Se le ocurrió que ojalá estuviese enfermo, así se quedaría en casa sin ir a la escuela. Había una vaga posibilidad. Pasó revista a su organismo. No aparecía enfermedad alguna y lo examinó de nuevo. Esta vez creyó que podía barruntar ciertos síntomas de cólico. ¿Qué significa barruntar? Significa observar a futuro, ¿no? O sea, entender el futuro, leer el futuro. Esta vez creyó que podía barruntar ciertos síntomas de cólico y comenzó a alentarlos con grandes esperanzas, ¿no? O sea, esta parte nos cuenta cómo Tom Sawyer no le gusta el colegio. ¿Qué no le gusta del colegio? El horario, ¿no? El horario casi marcial, porque la escuela es como una especie de fábrica, ¿no? Que está formando con un horario, con salones, de alguna forma es como una especie de esclavitud, ¿no? Y hay autores que también estudian este tema, que también podríamos luego verlo, sobre todo del anarquismo, ¿no? Y luego dice, esta vez creyó que podía barruntar, bueno, pero se fueron debilitando y desaparecieron a poco. Volvió a reflexionar, de pronto hizo un descubrimiento, se le movía un diente, era una circunstancia feliz, y estaba a punto de empezar a quejarse, para dar la alarma, como él decía, cuando se le ocurrió que si acudía ante el tribunal con aquel argumento, su tía se lo arrancaría y eso le iba a doler. Decidió, pues, dejar el diente en reserva por entonces y buscar por otro lado. Nada se ofreció por el momento, pero después se acordó de haber oído al médico hablar de una cierta cosa que tuvo un paciente en cama 2 o 3 semanas y le puso en peligro de perder un dedo. Sacó de entre las sábanas un pie en el que tenía un dedo malo y procedió a inspeccionarlo. Pero se encontró con que no conocía los síntomas de la enfermedad. Le pareció, sin embargo, que valía la pena intentarlo y rompió a sollozar con gran energía. Pero continuó dormido sin darse cuenta. Tom sollozó con más brío y se le figuró que empezaba a sentir dolor en el dedo enfermo. Ningún efecto en sí. Tom estaba ya jadeante de tanto esfuerzo, se tomó un descanso, se proveyó de aire hasta inflamarse y consiguió lanzar una serie de quejidos admirables. Sid seguía roncando. Tom estaba indignado. Le sacudió gritándole, Sid, Sid. Este método dio resultado y Tom comenzó a sollozar de nuevo. Sid bostezó, se desperezó, después se incorporó sobre un codo, dando un relincho y se quedó mirando fijamente a Tom, el cual siguió sollozando. Tom, oye, Tom, le gritó Sid. No obtuvo respuesta. Tom, oye, ¿qué te pasa? Y se acercó a él sacudiéndole y mirándole la cara ansiosamente. No, Sid, no, gimoteó Tom. No me toques, ¿qué te pasa? Voy a llamar a la tía. No, no importa, ya se me pasará. No llames a nadie. Sí, tengo que llamarla. No llores así, Tom, que da miedo. ¿Cuánto tiempo hace que estás así? Horas. Ay, no me muevas, Sid, que me matas. ¿Por qué no me llamaste antes? No, Tom, no te quejes así, que me pones la carne de gallina. ¿Qué es lo que te pasa? Todo te lo perdono, Sid. Todo me lo has hecho.
cuando me muera, Tom, que no te mueras, ¿verdad? No, no, ¿acaso? Perdono a todos. Sí, díselo. Y Sid se las da da a su gato tuerto, esa niña que ha venido al pueblo, y les dice, pero Sid, haciendo de sus ropas, se había ido. Tom estaba sufriendo ahora de veras, con tan buena voluntad, estaba trabajando su imaginación, y así sus gemidos habían llegado a adquirir un tono genuino. Y bueno, en este pequeño fragmento que les leí, si comparamos este diálogo con el diálogo anterior, van a darse cuenta ustedes que el diálogo es acá es un chico que no quiere ir al colegio, como de repente muchos no queríamos ir al colegio, y buscábamos miles de excusas porque no nos gustaba la formación, cantar el himno nacional, qué sé yo. Y de pronto nos dibuja un poco la personalidad de Tom Sawyer, ¿no? Entonces, como les digo, está Tom Sawyer, que es como el Ulises, que es de alguna forma el chico astuto, travieso. Y está Huckleberry Finn, que es el chico más vital, que es más, de alguna forma, de la calle, pero porque no porque lo quiere, sino porque su destino, al ser hijo de una persona que tampoco lo cuida, un padre que es alcohólico y que lo golpea, tiene que vivir el día a día. Entonces, dos personajes pues que dibujan la invención de Mark Twain, ¿no? Entonces, Mark Twain, como les cuento, Samuel Clemens, cuentan que Samuel Clemens, Mark Twain, de alguna forma, cuenta a su familia que él escribía por las mañanas, escribía todo el día, que podía, pongamos que se levantaba temprano, si hacía calor abría todas sus ventanas. Por internet ustedes busquen su casa, un espacio muy bonito para crear, para estar ahí tranquilo con sus ideas. Y él dice que no le gustaba que lo interrumpan, ¿no? Cuando ya estaba por terminar de escribir o que alguien quería buscarlo, en su casa hacían sonar una especie de cuerno, y de esa manera Mark Twain sabía que estaban buscándolo, y de esa manera él dejaba de lado su faceta de escribir, ¿no? Y bueno, amigos, entonces llegamos al final de ese ciclo que es de la vieja guardia, y como les digo, a mí personalmente esas cuatro sesiones me sirvieron para refrescar lo que ya había leído de manera a veces desordenada, y pienso que la literatura tampoco se agota en cuatro nombres. Sería muy injusto, porque también faltó mencionar, por ejemplo, ¿no?, a Edgar Allan Poe, que es un escritor también trascendental para todo lo que es la novela policíaca y la literatura norteamericana, o también otros autores, ¿no? Como Henry Miller, que también podríamos ponerlo también como la vieja guardia, ¿no? O el propio John Fante, o toda la literatura beatnik, ¿no? Y por qué no Bukowski. Entonces hablamos de más de 50 autores, por ejemplo John Steinbeck, también que ganó el Nobel, Oates, en fin, o sea, hablamos de una literatura rica en autores, rica en estilos, rica en variaciones, que nos permite ver que el mundo de la literatura no se agota solamente con un libro, sino es un mundo tan infinito, tan amplio, que uno puede coger un libro y luego otro y alimentarse y encontrar de repente la puerta que conduzca al bosque, la puerta que nos lleve todos los frutos y que nos permita pues gozar de todos estos libros. Así que contento pues de terminar este seminario. Ya saben, yo soy Julio Barco y estoy aquí desde Lima, Perú, transmitiendo esta última jornada, y les invito a que el día miércoles de la siguiente semana no dejen de ver el seminario que tenemos para ustedes dedicado a conocer a las poetas peruanas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para arriba, o sea, de 1950 para arriba, y eso es en este mismo canal a las 7 de la noche, hora peruana, y ya el siguiente sábado empezamos entonces con la nueva guardia. Así que no se pierdan, tenemos literatura para rato, tenemos literatura para todo el año. Si ustedes quieren ver todos los seminarios que tenemos para todo el año, entren a la página que está arriba, lenguajeperú.p, y busquen la pestaña que dice seminarios, y van a ver que tenemos seminarios hasta para agosto, más o menos, y más todavía, porque el plan de este grupo es transmitir lo que es la literatura como un quehacer constante, como una reflexión constante y como algo que podemos compartir y podemos aprender. Conmigo será hasta una siguiente sesión, entonces pásenla bien y no se olviden que para todos hay un libro que nos va a llevar
a conocernos a nosotros mismos y aprender más sobre nuestra realidad. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad y pasen un buen fin de semana.